Mire, a mí me gustaría que hagamos una reflexión lejos de cualquier grilla del asunto de la Guardia Nacional que ha sido aprobada el día de ayer por el Poder Legislativo. Hay muchas consideraciones que hacer. La primera de ellas es irnos un poquito hacia atrás, si usted me lo permite. ¿Cuándo empezó el ejército en las calles? ¿Se acuerda o no se acuerda? El ejército en las calles empezó a salir en la época que estaba como general secretario Raúl Clemente Vega García. El general Vega se quejaba de que Fox, presidente en aquel momento, le pidió que sacara a los soldados en la calle para hacer tareas de seguridad pública, pero que no firmaba el decreto respectivo precisamente con ese fin, con el fin de que pues se les pudiera dar esa protección a los soldados que estaban en la calle haciendo labores de policía, para no ir más lejos. Si usted se acuerda, se desplegaron en varios lugares de la República, en el Estado de México, entre ellos el municipio de Ecatepec. ¿Se acuerda usted? Ese es el antecedente. Algún día platicando con el general el general Ricardo Clemente Vega García, él me decía, mira, el problema de sacar al ejército a la calle es el siguiente. El primero es que se sabe cuándo se saca, pero no se sabe cuándo va a regresar a los cuarteles. Tenía toda la razón. 18 años después, el ejército sigue en la calle. Segundo problema de sacar al ejército a la calle es muy claro, y ese problema es que se puede exponer al ejército a la corrupción. Y se puede también exponer a que cometan abusos a los derechos humanos porque el ejército está creado para eso, para matar, por lo menos en aquel momento. Tercero, es la última línea de defensa o la última trinchera que tenemos al respecto de esto. De cualquier cosa, el ejército es la última trinchera y la última línea. Al momento en que esa línea es superada, no hay nada más que hacer. Esos eran los temores en aquel entonces del general Ricardo Clemente Vega García. Esos eran los temores. De la misma forma, déjeme comentarle que después vino el sexenio de Felipe Calderón, y Felipe Calderón, dicen algunos, para legitimarse o no legitimarse, empezó la guerra en contra del crimen organizado y el ejército salió, y Calderón sí firmó, que eso es una de las cosas que hay que reconocerle, sí firmó la autorización para que entonces saliera el ejército a la calle. Ahí se dio una situación muy cruenta y una situación muy difícil, una situación de muertos y pues bueno, realmente no se resolvió el asunto y se prolongó de la misma forma durante la administración del presidente Enrique Peña. El presidente Peña, ¿qué fue lo que hizo cuando llegó? Él decía, el expresidente Peña, que una de las cosas fundamentales era darle un marco jurídico a la actuación del ejército mexicano, por lo cual él lo que pedía es que se hiciera la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque como es una facultad constitucional nada más la de sacar al ejército a la calle en caso de que haya un problema grave de seguridad nacional, como fue el argumento que se utilizó, que fue avalado en su momento por la Corte, es muy complicado cuando un soldado, por ejemplo, entra en una balacera que tiene que ver con la seguridad pública, desde saber en qué tribunal va a ser juzgado, o incluso si hace o comete la violación la violación a los derechos humanos de alguien, etcétera. Es complicado el darle ese marco, el saber, por ejemplo, cuál es el límite del uso de la violencia o el límite del uso de la fuerza letal, o sea, si pueden disparar o no pueden disparar. Por eso se hablaba de la Ley de Seguridad Interior. Esa Ley de Seguridad Interior fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero como había un gran reclamo de la gente, el presidente Peña nunca la promulgó. Hubo también algunas voces que presentaron una acción de inconstitucionalidad y finalmente la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue declarar que esa ley era inconstitucional y que no podía ir. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se modifica la Constitución para crear la Guardia Nacional con un mando que estará bajo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, y una junta de jefes de Estado Mayor que será el mando operativo que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La pregunta es, ahora, los mismos que antes estaban en contra de la Ley de Seguridad Interior, estaban en contra del ejército que estuviera en las calles, son ahora los que lo apoyan.
No, porque cuando era Calderón presidente, el PAN estaba totalmente de acuerdo y es más, propugnaban porque hubiera también una ley que le diera certeza al actuar de las Fuerzas Armadas. Pero ya como son oposición, ahora ya no están de acuerdo, ¿no? Porque se va a militarizar el país. Le voy a decir una cosa, según el propio Juan Ibarrola, uno de los expertos en materia de seguridad nacional y también en materia militar, creo que tiene mucha razón. Desde siempre ha estado militarizada la vida pública de este país, aceptando el término en su acepción más amplia, porque hablando de militarización de un país, se habla de cuando un país está en estado de invasión, cuando está en estado de guerra, y el ejército toma el control de absolutamente todo, desde los medios de producción, los caminos, los medios de comunicación, todo, porque se está en una emergencia, se está ante el escenario de que puede perder el país la independencia, puede perder la soberanía, está siendo invadido o está en guerra. Entonces ahí el ejército, en un estado de excepción que tiene además de todo requisitos constitucionales, entonces sí el ejército toma el control de absolutamente todo. Eso es militarización de una zona o de un país, en donde el ejército dice qué es lo que se debe de hacer con los coches, con la comida, con los medios de comunicación, qué programas poner, qué mensajes dar en los noticiarios, etcétera, absolutamente todo. Eso es militarización. Pero si vamos a su término, acepción más amplia para todos aquellos que hablan de la militarización, como que los soldados tengan el control de la seguridad pública en la República a través de esta Junta de Jefes del Estado Mayor, entonces están hablando ellos de que se puede dar esa militarización en el sentido de que van a controlar las calles, de que pueden incluso incidir en el próximo candidato a la presidencia, de quién sea el próximo presidente, que a mí me parece es una locura, ¿no? Cuando el ejército, que ya está en las calles, de hecho, ha incidido en eso. Y si hablamos de militarización, oiga, pues la protección civil en este país está militarizada, como ya le digo, lo decía Juan Ibarrola, porque ¿quién encabeza las labores de rescate en un huracán, en una inundación, en un temblor? El ejército. ¿Quién encabeza las labores, por ejemplo, de sanidad en este tipo de emergencias? El ejército. ¿Quién cuida la paquetería electoral desde llevarla a los lugares, a las juntas distritales, desde cuidar la paquetería una vez que ya se ha realizado la votación? El ejército, ¿no? ¿En dónde está el ejército? En todos lados. Están en la calle, están en Nuevo León, están en Tamaulipas, están en Jalisco, están en todos lados. El ejército, estoy hablando de las Fuerzas Armadas en general, ¿no? El ejército y la marina. Entonces, es una situación que de hecho ya se da. La pregunta es entonces, como ya va a haber una ley y va a haber un orden y van a tener un marco jurídico, entonces, ¿van a ser más malos? ¿Van a violar más los derechos humanos? Van a convertirse en un medio para que López Obrador se pueda perpetuar en el poder. Oiga, ¿conoce usted a los militares de este país, todas estas organizaciones? ¿Se han sentado con ellos? ¿Han hablado con ellos de su tremenda formación, amor a la patria y respeto por la ley? ¿De verdad han hablado con ellos en algún momento? López Obrador algún día dijo una cosa y tiene toda la razón, el ejército es pueblo uniformado. Y yo estoy cierto, de verdad, después de haber conocido al general Cienfuegos, por ejemplo, después de conocer a varios mandos superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional, que son tremendamente institucionales y que jamás utilizarían una ley que ha sido pues dada, dictada o aprobada por el Congreso, una modificación constitucional, para ir en contra de la ciudadanía. No lo han hecho en 18 años. ¿Ha habido abusos? Sí, y lo repito 14 veces para que quede muy claro. ¿Ha habido abusos? Sí. ¿Ha habido violaciones de los derechos humanos? Sí, sí las ha habido. Y lo que pido también desde aquí es que se castiguen y que nunca se permitan, que no se permitan nunca más y que no se permitan. Y que las que ya se dieron, por supuesto, se dé un castigo ejemplar, para que eso no vuelva a pasar, que cuando se dé la comisión de delitos por parte del propio ejército o la Marina Armada de México, se castiguen los delitos, porque no es una carta blanca ni ya estamos en la época de los fueros militares, no, que se castigue, que se dé por supuesto una reparación a las víctimas. Pero por el otro lado, también escuchaba yo el reconocimiento puntual de todos los que pasaban a la tribuna, pero que no querían un mando militar, pero que el ejército no sé qué. Bueno, señores, ¿son o no son? Los panistas cuando Calderón, entonces el ejército sí podía. Ahora porque ya no está Calderón, entonces el ejército no puede. A mí lo que me parece de verdad tremendo, y además lo digo también por los de Morena, los de Morena fueron los principales que se opusieron a la ley de seguridad interior. Entonces, y por el mismo argumento de la militarización, yo lo que digo es que me parece
de verdad un crimen en sí mismo que diputados de un partido y de otro, nada más porque haya cambiado el presidente, entonces cambien su punto de vista. Sí, ahora ya no es militarización la Guardia Nacional, pero antes la Ley de Seguridad Interior sí lo era, y viceversa, ¿no? Entonces, perdónenme, pero así no se puede y así no se deben de hacer las cosas porque confunden a la gente. Y la gente tiene miedo porque, por supuesto, estamos en una etapa de cambio importante, una etapa de incertidumbre, sí, que el guachicoleo, que la estrategia, que la escasez, que el desabasto, etcétera. Son momentos complicados y creo que los diputados deberían de tener responsabilidad, y lo digo por desde la actuación de la legislatura anterior, en donde también los de Morena estaban en contra de esta Ley de Seguridad Interior, o sea, no se salvan. De todos modos, me parece que eso no se debe de hacer y no se debe de hacer con la ciudadanía porque los confunden. Y no podemos utilizar el término militarización con tal, pues, con esta forma tan liviana como lo estamos utilizando, ¿no? Militarización como si fuera algo, primero, que no ha pasado. Y le reitero, ¿para qué está el derecho? ¿Sabe para qué? Para reconocer y para legislar y para regular las situaciones que se dan de hecho. Y algo que se da de hecho es que el ejército está plenamente en las calles en labores de seguridad pública. Nos guste o no nos guste, que le pongan Guardia Nacional o no, es exactamente lo mismo, ¿sabe? Con una formación distinta, no, porque no les va a dar tiempo de darles una formación distinta. Lo que será importante es que les recalquen el respeto a los derechos humanos a los militares, ¿sí? Y además, digo, hemos visto también situaciones en donde su comportamiento ha sido maravilloso, de un temple impresionante, en donde han atacado también, en el caso de Iguala, en donde han atacado la guarnición militar, en donde han atacado también y puesto, secuestrado a comandantes, en donde han secuestrado también a algunos soldados que los han entregado al Ministerio Público, etcétera. No juzgo las razones de la gente, etcétera, pero también ha habido un temple, ha habido un temple importante. Como se lo he dicho, con el peligro de que algún día se vaya por ahí una bala y esto termine en una tragedia impresionante. Pero creo que lo que han demostrado es un temple muy importante. Entonces, caray, yo creo que independientemente desde el punto de vista de todos, que es muy respetable y se puede poner sobre la mesa para platicarlo, lo que no debemos de hacer es mentir. No podemos decir que antes no era militarización y ahora sí. No podemos decir que ahora sí es militarización y antes no. ¿Sí? Y no podemos también, por supuesto y por sobre todas las cosas, negarle un instrumento jurídico a los soldados que han puesto los muertos y el trabajo en esta guerra en contra del crimen organizado, una ley para que tengan certeza jurídica en su actuar, porque ya lo están haciendo. Sí, si no queremos militarizar, entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Regresamos inmediatamente a todos los soldados a los cuarteles, a las instituciones de seguridad pública de cada estado que asuman su responsabilidad, que es su responsabilidad de los estados y de los municipios. Sí, y cuando también haya elecciones, que lo cuiden las propias autoridades civiles, y cuando haya tragedias, también que las propias autoridades civiles se encarguen de ayudar. Y entonces no va a haber militarización. Mientras tanto, perdóneme, pero nos estamos haciendo tontos. Y eso me parece muy grave.